Buenos días, mis estimados participantes de la Cátedra de Prácticas Penales. Les habla Hilda Borque, facilitadora de esta cátedra. En los próximos días vamos a tener encuentros presenciales en los tribunales de la República. Vamos a ir, como su nombre lo indica, a la parte penal. Nos vamos a dirigir al circuito penal judicial, donde ustedes van a poder hacer un recorrido por sobre todo los tribunales, cómo es esa práctica que yo voy a tener de manera más interactiva y cómo debo yo proceder dentro de los tribunales de nuestra República de Venezuela, de manera honrada, con mucha vocación de servicio, con mucha excelencia y con mucha responsabilidad, tomando siempre el futuro profesional del derecho de una manera culta y proactiva, ese lenguaje y ese tecnicismo jurídico al momento de la aplicación y de la normativa jurídica. Bien, vamos a ver esa fase preparatoria. ¿Cómo es la fase preparatoria del proceso penal acusatorio? ¿Qué implica los órganos auxiliares de justicia al tener el momento que sucedió? Hubo un suceso, un hecho delictivo, cómo los órganos auxiliares deben tener ese levantamiento de esa denuncia. En cuanto es el lapso procesal, de verdad, si lo transcribimos a una línea del tiempo, a la vindicta pública o al fiscal del Ministerio Público. Asimismo, si el fiscal del Ministerio si el fiscal del Ministerio Público encuentra suficientes elementos de convicción, los cuales están previamente señalados o tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal, y en cuál él debe hacer fundamentarse o adentrarse dentro de esa acusación. Entonces, en los próximos días tendremos un encuentro sincrónico, pero vamos a tener unas clases presenciales, unas visitas guiadas a los diferentes tribunales del circuito penal judicial. Cuando yo llamo circuito penal judicial, me refiero a los tribunales de control ordinarios penales, me refiero a los tribunales especiales de violencia de género y vamos a realizar en los próximos días una visita guiada al Ministerio Público. Aquí vamos a realizar unos mapas mentales de cómo se desarrolla de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal esa parte de ese sistema acusatorio donde el juez impera como director del proceso, donde yo debo tener de la fuente de la prueba esos elementos probatorios para yo poder indagar sobre la inocencia o culpabilidad de mi defendido, desde una óptica jurídico-social, desde un proceso de una relación, tomando en consideración el análisis y esa interpretación de la norma. Si, por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público encuentra suficientes elementos de convicción, él realizará en su tiempo pertinente unos actos conclusivos, es decir, la conclusión sobre esa denuncia que él tiene en ese expediente, y lo tramitará en el lapso procesal pertinente a los tribunales de control, donde se desarrollará una audiencia de imputación. Luego, él va a tener un lapso de 60 días para realizar las diligencias investigativas a través de los diversos medios probatorios o expertos que le permitan a él desarrollar si hay suficientes elementos de culpabilidad o no, el cual nos va a llevar a nosotros a desarrollarse una audiencia preliminar. De lo contrario, si el fiscal o la vindicta del Ministerio Público, de acuerdo a la normativa que nos señala el Código Orgánico Procesal Penal, no consigue o no tiene los suficientes elementos de fundamento o razón para culpar o no a una persona, él decretará, como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, un archivo del expediente, porque no hubo suficientes elementos de convicción o razones que demuestran la culpabilidad de esa persona. O por el contrario, desarrollará la figura que termina el proceso como es el sobreseimiento, el cual, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en su articulado, establece 4 ordinales donde él dice que no hubo suficientes elementos, que no sucedió,
que no se realizó, que hubo muerte del procesado, y entonces ahí se procede a decretar el sobreseimiento. Básicamente el sobreseimiento es una figura de terminación del proceso donde no se verifican suficientes elementos de convicción que me permiten a mí demostrar la culpabilidad de la persona.